y detallista de todo el país. Este sábado, como cada sábado, estaremos con ustedes llevando su programa Detallista y Globalización. Es una producción de FENACODET y les llega a ustedes gracias a la cortesía de Pastorizadora Rica, Cervecería Nacional Dominicana, la Cooperativa Momón Bueno, el Banco Central de la República Dominicana, Induban, el Ministerio de Industria, Comercio y Pyme y CODEPA. Vamos a compartir este sábado, como siempre, con Héctor Sánchez, nuestro economista y asesor, Luis Especar, abogado, y la representación de nuestro invitado especial, Luis Miura, presidente de Codopime, dedicado a las artes gráficas durante muchos años. Bienvenido, don Luis Miura. Gracias, don Ramón, don Héctor, Luis. Luis Jefferson Carbon, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Ramón, muy buenos días, Héctor, y a nuestro distinguido invitado, el tocayo Luis Miura. Y que esperamos que hoy tengamos un programa muy especial y que sea bien recibido por los amables televidentes. Muy buenos días a todos los televidentes, a los amigos y amigas detallistas de todo el país, a Luis Miura, presidente de Codopime, Confederación Nacional de Pequeña y Mediana Empresa, un viejo militante de las MIPIMES, a Ramón Tejeda Sánchez, coordinador de este programa, y a nuestro distinguido amigo, abogado Luis Jefferson Carbon. Esperamos que hagamos un programa de agrado para todos y todas. Muy buenos días, amigos televidentes. Hoy quiero recordarles, como cada sábado, que esto es lo que salva, la mascarilla. Póngase su mascarilla, esto salva vida. Codopime tuvo una gran campaña hace varios días sobre vacunarse y nosotros insistimos en que vacunarse es una de las formas de usted proteger a su familia y protegerse a usted mismo. No importa que se haya vacunado con una o dos vacunas, debe seguir cumpliendo con los protocolos. FENACODET recomienda a todos los detallistas del país, a los comerciantes, a los pequeños empresarios, a mantener los protocolos de las diferentes instituciones de salud. El protocolo es importante porque eso conlleva a salvar vidas. Contener el COVID, reducir la cantidad de gente contagiada debía ser el norte de todo, porque nuestro país depende mucho del turismo y a la medida que tengamos el país vacunado, pues tendremos la facilidad de que en el mundo nos verán como un destino turístico importante donde el COVID se ha reducido. Recordarle a los jóvenes de las diferentes asociaciones que llegó la hora de su participación, que hay que participar en las organizaciones de FENACODET a nivel nacional, en todas las asociaciones, para que haya un relevo, para que haya un cambio realmente de actitud frente al colmadero, pero también frente al gran socio que es el cliente. El FENACODET está celebrando sus elecciones. Para esta semana próxima ya se estarán haciendo o se han hecho las elecciones de los diferentes bloques a nivel nacional, y para este lunes ya FENACODET estará recibiendo las informaciones de los que fueron electos en los diferentes bloques para llevarlo al comité ejecutivo de FENACODET. Bueno, decía que hay que vacunarse. Hay una situación con la vacuna, la tercera vacuna, que se está discutiendo mucho en el país, y me gustaría que, como no, nuestro amigo Héctor Sánchez nos dé la opinión sobre la situación esta de la tercera vacuna y cuál es su opinión particular. Muy bien, Ramón, amigos y amigas. Si ustedes hubiesen tenido la oportunidad de oír una comparecencia del doctor Joaquín Puello, que hoy está al frente de la plaza sanitaria Caibar, lo que era el hospital grande, la gente le decía Morgan. Se hubiesen dado cuenta y conocer a fondo lo que es todo este proceso de vacunación. Y una de las preguntas que le hacía al público era que si la tercera vacuna era una garantía.
Y él decía que sí, que todo lo que contribuya a mejorar la inmunidad del ser humano contra el COVID, contra este virus que muta y que es muy desconocido todavía, contribuía a evitar ser contagiado y atacado por el virus, y en caso que lo fuera, pues que no fuera muy severo, no fueran muy severas las consecuencias. Y él decía que cualquier vacuna era buena, y recomendaba que una tercera vacuna, claro, después de haberse vacunado a los 30 días, en el caso de Sinovac, que es la que la mayoría no hemos puesto aquí, se pudiera poner una tercera vacuna diferente a la que se puso anteriormente. Entiéndase, podía ser AstraZeneca, podía ser Pfizer o cualquier otra vacuna que no sea la misma que usted se puso las 2 dosis. Y él decía que hay varios países donde ya eso se está aplicando, que no es nada más aquí, que nosotros no estamos inventando nada. Y que una tercera vacuna no hace daño a nadie. No, por el contrario, refuerza la capacidad inmunológica del organismo y del ser humano. Y que lo que hay es que blindarse, protegerse de este virus que muta y que ya va como por 5 o 6 variantes, cada vez más agresivo. Y él decía que no sabemos cuándo vamos a superar esta crisis sanitaria, cuándo vamos a vencer este virus, porque no es solo un problema de un país, es un problema de todas las naciones, de las 193 naciones y de los 7.500 millones de seres humanos, porque el virus es mundial, por eso es una pandemia, y es internacional, es mundial. Y en consecuencia, yo creo que sí, que una tercera vacuna para los que ya tienen 2, que es diferente a la que se puso, no le hace ningún daño. No le hace ningún daño. Y él decía que hay mucha teoría de la conspiración y que toda esa teoría no tiene ningún basamento científico y que eso es especulaciones y que no se le haga caso a que eso es una teoría para acabar con la juventud, para esterilizarlo, para acabar con la población adulta, y que todo eso es un cuento que no se sabe de dónde ha venido. En consecuencia, la ciencia y lo que se está investigando, y él que tiene una vida entera dedicada a la ciencia, sobre todo a la neurología y a la microbiología, él decía que lo que se recomienda es primero que todos nos vacunemos con las 2 dosis, no importa la vacuna que sea, por más poco efectiva que sea. Es mejor tenerla que no tener nada. Y segundo, reforzar con una tercera vacuna hacía bien, no hace daño a nadie. Esas son las recomendaciones de los científicos, de los que saben. Pero usted es libre, que hace de su vida lo que quiera, pero nunca olvide que el derecho suyo termina donde comienza el derecho de los demás, y que usted no está llamado a afectar, que nadie lo afecta a usted, pero tampoco afectar a los demás, y que la salud es un derecho colectivo. El Estado tiene que velar por la salud de toda la población y tiene que tomar medidas que garantice eso, y eso es lo importante. Vacunémonos, pongámonos la tercera dosis, después que nos pongamos 2, si tenemos la oportunidad, y dentro del tiempo reglamentario que la ciencia indica, 30 días después, en el caso de que se haya vacunado con Sinovac, pero si se vacunó con otra vacuna, como Pfizer, dice él que debe ser una segunda dosis a los 6 meses, porque es una vacuna de alta inmunización del ser humano. Luis, la campaña que ustedes hicieron, todas las asociaciones que fue una campaña muy bonita a través de la web, a través de los grupos, ¿se va a hacer ahora para la tercera vacuna? Luis. Yo entiendo que sí, don Héctor, yo entiendo que es algo importante porque como sector privado, todos los niveles, tanto grandes, pequeños, como hasta los micros, es importante que llevemos el mensaje de que la vacunación, como usted bien ha dicho, es sumamente importante, no solamente para lograr la inmunidad de rebaño, sino para volver a la normalidad de nuestro diario vivir. Pues, a medida que mayor cantidad de personas esté vacunado, pues la normalidad de la economía, del comercio, de las operaciones de la industria, eso seguirán reavivándose. Entonces yo entiendo que sí, nosotros tenemos un compromiso, tanto con el Estado como con la sociedad,
de seguir apoyando todas las acciones que aceleren el regreso a la normalidad total de nuestro país y así del mundo. Vamos a una pausa y en breve estaremos otra vez conversando con Luis Miura sobre la situación de la pequeña y mediana empresa y la institución que dirige a nivel nacional. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Conversando con Héctor Sánchez, Luis Miura, presidente de Codopyme, y Luis Yepes Uncar, nuestro asesor legal. Conversábamos con Luis Miura sobre algunos tópicos de las pymes y la situación de las pymes. Quiero decir que Luis Miura es un gran empresario en el área de las grabaciones, de la formación de productos, ayudando a las empresas a la fabricación de productos para la industria. Eso, pero está específicamente en el arte gráfica. Luis, tú como presidente de Codopyme, que vemos la gestión, te vemos muy activo en todas las actividades, te vemos activo en la participación del gobierno, te toma mucho en cuenta para cualquier toma de decisión. Tú conversabas sobre la situación de las mesas que están haciendo, lo que el país está llevando sus inquietudes por la través de la cual tú eres presidente de la del comercio y las pymes. Me gustaría primero, antes de entrar en otro tema sobre las pymes, que tú desgloses qué están haciendo y cuál ha sido el resultado de los encuentros que se ha hecho con la pyme a nivel nacional. Bien, el resultado básicamente podríamos decir que es el mismo en todas las regiones. Aún vivimos cierta resaca de todo el tema del lapso que tuvimos cerrado y el mismo toque de queda. Estamos apenas saliendo del mismo. Todavía nos queda un tiempecito para tal vez decir que estamos ya casi en la normalidad. Aún la industria, muchas de las industrias, sobre todo pequeñas industrias, siguen trabajando con producción muy limitada. El comercio pues tiene limitantes naturales fruto del toque de queda para controlar estos picos que hemos visto surgiendo en este año, dadas las variantes nuevas, hasta la misma desobediencia de la sociedad a veces que no respeta las medidas impuestas por el gobierno. Pero yo creo que dentro de todo, y viendo números sobre todo de la seguridad social, y eso, el empleo se va recuperando a cierto ritmo, aunque aún falta mucho por traer de nuevo a sus labores, y la productividad de las empresas llegue a los niveles pre-pandemia que normalmente tenían. Yo creo que hay grandes desafíos aún, hay grandes retos, y mucha adecuación, sobre todo, de esos comercios, esa industria que, vamos a decir, ya tenían su operatividad como normal. Yo creo que ahora esto ha sido una de las enseñanzas que nos ha traído, es que debemos tecnificarnos, debemos reinventarnos, debemos poner en una balanza realmente lo que venimos haciendo hasta ahora y si lo seguimos haciendo o debemos cambiar la forma de ejecutar nuestro plan estratégico o nuestro día a día de los negocios. Y para ello yo creo que es importante también todo lo que el gobierno de las distintas instituciones que tienen que ver con el sector MIPYME nos ofrecen. Ahí tenemos a una ProMIPYME
Ahí tenemos al viceministerio PYME, Industria y Comercio, que está muy de la mano y alineado con la visión MIPYME que necesita el país. Tenemos a un Proindustria también apoyando el tema de la industria MIPYME sobre todo. Y bueno, las medidas que vienen del Banco Central y Banco Central también en materia monetaria. Jeppe, ¿tú tienes alguna pregunta? No, realmente los aportes que han hecho la mediana y pequeña industria como presidente, ¿cuál es el aporte que han hecho y el interés que han mostrado por la solución de todo lo que tiene que ver con el COVID, la prevención del mismo? Luis. Bien, en la mesa que recién coordinamos, dado el llamado del presidente de la República, Luis Abinader, para buscar alternativas y soluciones para la mitigación del alza de los precios de los productos básicos o de la canasta básica, hemos hecho ejercicios interesantes. El sector, aunque en muy poco tiempo, debo decir, porque se nos convocó un lunes, las mesas se conformaron un miércoles, y teníamos hasta el viernes en la tarde para entregar las propuestas que levantáramos en todo el sector. Debo decir que la mesa que coordinamos tal vez es la mesa más amplia por tener el comercio y las MIPYMES, que es el 98% del tejido empresarial del país. Pues hicimos nuestro mejor esfuerzo, no solamente de los actores de la mesa, quisimos abrirla, quisimos darle participación a la mayor cantidad de asociaciones, federaciones, consejos, personas particulares que quisieron aportar sus ideas y sus sugerencias para que a través de nosotros en la mesa la canalizásemos al ministro Miguel Seara, que fue quien la recibió, ya que el ministro Bisonó está con el COVID en estos momentos. El lunes pasado se le entregó al ministro Seara 196 propuestas de las 6 mesas, donde él las recibió con muy buena visión, con muy buenas esperanzas de que de ahí le ayudara al gobierno a tomar las medidas pertinentes para mitigar estas alzas coyunturales que tenemos y que hemos visto últimamente en la prensa, como ya ha empezado a ceder ese aumento de precio internacional que habíamos visto. Por nuestra parte, fueron muchas las propuestas recogidas, sobre todo el sector comercio. Un ejercicio, a mi entender, muy interesante, muy enriquecedor, porque la verdad que en un sector como el comercio, que convergen mayoristas, minoristas, intermediarios, productores, es una dinámica muy rica y hasta compleja, tal vez podríamos decir, y que lográsemos hacer un compendio o un consenso entre esos sectores para propuestas fue muy interesante y yo creo que un gran paso. Nuestro compromiso como coordinador, obviamente, es no parar aquí. Es que fue la primera etapa. Ahora debemos seguir trabajando con esos actores, debemos seguir fortaleciendo la relación entre los mismos, unificando a los sectores, sobre todo el comercio, para que en el futuro podamos tener y tomar decisiones acertadas, no solamente para el sector comercio, sino para el país. Y que estas decisiones y estas acciones que llevemos a cabo, pues se traduzcan en una mejoría no solamente de los precios, sino de la calidad de vida de todos los dominicanos. Vamos a una pausa y en breve estaremos nuevamente con ustedes, amigos televidentes, con su programa Detallista y Globalización.
pues estamos conversando con Luis Miura, Héctor Sánchez, parece ser que ha tenido algún problemita técnico, nuestro amigo Luis Oscar, que ha salido momentáneamente. Luis, hay una situación en el país sobre los préstamos y las garantías. Tú bien conoces que muchos pequeños empresarios, a raíz de la pandemia, han quedado mal. No es porque quieren, sino las ventas se le han caído, los negocios lo han cerrado, porque de alguna manera la cantidad de empleados que tenían no lo podían sostener. Y conocido por ti ampliamente que hay un gran sector en las microempresas de que no está organizado, que no entraron en la fase tampoco. Realmente, ¿cómo tú ves y qué se puede hacer para que ese fondo de garantía que tenemos más de 20 años peleando por él y que a veces como que se apruebe, que no se apruebe, Codopime y las asociaciones que ponen a Codopime, se comienza una lucha por ese fondo de garantía? Miren, la lucha ya ha empezado. Nosotros hemos estado visitando actores claves para el tema. Yo creo que incluso si el sector monetario del gobierno quiere realmente ayudar a la MIPYME, el único camino que queda real es el fondo de garantía. No hacemos nada con seguir liberando encaje cuando el encaje no está llegando a quien tiene que llegar, que en este caso es a las MIPYMES, sobre todo al sector productivo. ¿Por qué? Por múltiples factores que sí salieron a relucir incluso en las mesas estuvimos coordinando. Fruto de la pandemia, muchas calificaciones financieras y muchos negocios se han visto realmente afectados por la baja actividad económica. No así significa que son negocios que estén en problemas financieros. Obviamente, tendremos algunos que sí lo están, hay otros que no, hay otros que simplemente necesitan un poco de respiro y trabajo. Yo siempre lo he dicho y soy coherente en el tema. Si el Estado, por ejemplo, que es uno de los mayores compradores, le diera mayor participación a la MIPYME, no hubiera necesidad ni siquiera de tener que prestar dinero. Porque es tanto los rubros, es tanto los productos y los servicios que se le puede ofrecer al Estado, que con un mecanismo de factoring o de pago a tiempo daría para reactivar todo el sector y así el mismo gobierno incluso incrementar sus recaudaciones en niveles tal vez nunca antes vistos. Entonces, volviendo al fondo de garantía, yo lo que creo que en vez de seguir liberando encaje es crear realmente el fondo y hacerlo funcional. Con esto no queremos decir que, se aprobó el fondo y todo el mundo va a acceder a préstamos teniendo las condiciones que tenga su negocio y la situación financiera de los mismos. Obviamente habrá que tener ciertos parámetros, ciertas limitantes, porque no es prestar por prestar y el Estado perder dinero. Estamos hablando que si en dado caso pasara algo, pues tendrían a qué mecanismos recurrir para mitigar esa pérdida. Yo creo que el fondo de garantía incluso es la llave que falta para que la banca privada pueda poner en el mercado todo ese exceso de liquidez que está teniendo ahora mismo. Venimos años hablando de lo mismo, se han aprobado varios fondos, pero no se han puesto en funcionamiento. Yo creo que es uno de los retos que tenemos por delante para seguir discutiendo con las autoridades financieras y monetarias y lograr pues la feliz aplicación del mismo en un corto tiempo. Finalmente, ¿tú tienes algún mensaje que quieras llevar a las MIPYMES del país? Cómo no, don Héctor. Mire, creo que esta crisis ha brindado una brecha para que el sector se unifique, para que antepongamos todos los intereses particulares,
no solamente de los sectores, sino de las empresas, y que veamos hacia un norte con una misión y una visión país como sector, que fortalezcamos todo ese andamiaje y ese tejido empresarial que tenemos y que seamos realmente la república pujante que podemos ser. Hemos demostrado año tras año, situación tras situación, que los dominicanos salimos adelante, salimos fortalecidos, tenemos lo que se necesita para seguir luchando cada vez con más fe, y que juntos, todos, nosotros saldremos de esto, saldremos con la fe de Dios, con la voluntad del gobierno, con el sector privado, con el sector social, que esta coalición que se ha formado, RD Unida, recientemente con estas mesas, marque el futuro y el destino de nuestro país de ahora en adelante, todos unidos, como siempre. Muchas gracias, Luis. Queremos tener pronto, y cuando tenga la necesidad de llevar las informaciones de Codopime a nivel nacional, este es tu medio, aunque nosotros lo hacemos constantemente por ti. Pero muchas gracias a usted, amigo televidente. Vamos a pausa y en breve traemos nuevamente con usted. Detallista y globalización, conversando como siempre con Luis Yetesuncar, Héctor Sánchez, una participación de un gran líder nacional, Luis Miura. Hay una situación en el país, tú siempre hablas del debido proceso, del seguimiento a las leyes, que las cosas salgan bien. La población a veces tiene la percepción de que se toman medidas por la fortaleza de los líderes, que se toman medidas que los jueces se inclinan porque fulano o perencejo está en ese grupo. Hay una decisión de la administrativa contenciosa, creo así que se llama, sobre la fuerza del pueblo, que la fuerza del pueblo, la Junta Electoral pues le quitó la potestad de ser o el derecho de ser partido mayoritario. Y para que la población entienda qué es esto, me gustaría que tú nos expliques, Luis, sobre qué es esto de mayoritario, minoritario, y por qué un partido quiere ser mayoritario y por qué no. Mira, según la ley electoral, la ley de partidos, la número 3318, específicamente en su artículo 61, trata de la distribución de los recursos que aporta el Estado a los partidos políticos. Y dependiendo de la votación que haya obtenido cada partido en las elecciones, un porcentaje dependiendo del porcentaje de los votos válidos, pues este partido se considera mayoritario o minoritario, y en esa virtud pues se le asignan los fondos del Estado, que son el aporte económico del Estado a los partidos. Si un partido político alcanza el 5% de los votos válidos emitidos, todos los que alcancen ese nivel de votación se consideran partidos mayoritarios y se le distribuye el 80% del dinero que está destinado a los partidos. Si alcanza menos del 5%, es decir, desde un 1% a un 4%, sencillamente se le distribuye el 12%. Y los que alcanzan menos del 1%, el restante 8%. De aquí la gran importancia de que todos los partidos aspiran a obtener una votación de un 5%, pues en esa medida se le considera mayoritario y en esa medida se le distribuye el 80% de este aporte que hace el Estado. La Junta Central Electoral emitió una resolución tomando en consideración la votación congresual y presidencial del 5 de julio del año pasado, y ese promedio le dio a la Fuerza del Pueblo un 4.5, es decir, que no llegaba al 5% y por tanto se quedaba como partido minoritario y solamente se distribuía
era beneficiario de los recursos del 12% que se distribuyen a los partidos que alcanzaron ese porcentaje. Pero en esta semana, el Tribunal Superior Administrativo, porque esa decisión de la Junta Central Electoral fue recurrida mediante un recurso contencioso administrativo por la Fuerza del Pueblo, la primera sala del Tribunal Superior Administrativo anuló esa resolución y entendió que solamente debía tomarse en cuenta, en virtud del principio de favorabilidad, el nivel presidencial, que tomando en cuenta ese nivel, la Fuerza del Pueblo entonces arrojaba que había obtenido una votación de 5.6%. Por lo tanto, es una decisión que para la Fuerza del Pueblo es muy importante. Esta decisión se tomó porque el Tribunal Superior Administrativo consideró que lo que establece el artículo 61 de la ley del partido no está lo suficientemente claro, porque realmente dice que el porcentaje de los votos emitidos en la última elección, al no referirse si es la elección presidencial, si es la municipal o si es la congresual, ahí es donde viene el asunto de la interpretación, y el tribunal entendió que debía realizar una interpretación favorable, la más favorable a el recurrente. Esto es una experiencia interesante porque envía un mensaje a nuestros legisladores en el sentido de que cuando elaboren las leyes deben ser leyes lo suficientemente claras, sobre todo cuando tocan aspectos tan neurálgicos, tan importantes como este, para que no haya lugar a dudas y no haya lugar a interpretación. Entonces nosotros entendemos que los legisladores en el futuro deben corregir y aclarar este tipo de normativa para que no haya lugar a dudas, pero ya con la decisión del Tribunal Superior Administrativo, que la Junta Central Electoral dijo de inmediato que iba a acatarla, pues la Fuerza del Pueblo pasa ahora, y los partidos que de manera voluntaria intervinieron en ese proceso y que se encuentran en la misma situación, pues serán considerados como mayoritarios y se distribuirá entre todos ellos, incluyendo al Partido Revolucionario Moderno y al Partido de Liberación Dominicana, el 80% destinado a los partidos mayoritarios. Héctor, la situación en el país legal, me quiero legal porque han habido muchos casos legales donde se han puesto nombre de Pulpo, de Merluza. Esto va sembrando una imagen en el país, porque la juventud y el país emula a sus líderes. Y de acuerdo a cómo sean los líderes, pues así serán los países y serán los jóvenes. Me gustaría que tú me oír tu opinión sobre lo que está pasando en la justicia, de acuerdo a tu opinión, y cómo afecta esto a la sociedad. Pero mientras tanto, vamos a paso. En breve, cuando regresemos, vamos a tratar este tema. De sesión, conversando con Luis Yepes Zulcar, abogado, Héctor Sánchez, economista. Decía en la sesión anterior, Héctor, que han habido en los últimos, por lo menos en este gobierno, y al final también del gobierno de Danilo, algunas medidas que la población entiende que no son los que menos tienen, que le hacen justicia. Con diferentes nombres, ahora lo están nombrando Merluza, qué sé yo, Odebrecht, diferentes nombres a los diferentes grupos que la justicia considera que han participado en algún hecho directivo, ahora, de delito. Ahora bien, lo que yo me gustaría oír, la opinión tuya, ¿cómo afecta esto a la sociedad? Porque para mí los modelos, yo siempre decía que esos modelos artísticos influían mucho en la sociedad para el comportamiento de los jóvenes. Y eso está sucediendo también en el ambiente político y en el quehacer de los hombres en este país y en el mundo.
Me gustaría oír tu opinión sobre eso. Bueno, la importancia de todo esto es que los estudios últimos sobre los partidos políticos y la democracia en América Latina han dejado muy mal parado a los partidos políticos y a la democracia, a tal extremo que 68 de cada 100 dominicanos dijeron que lo mismo le importaba un gobierno democrático que una dictadura, que un gobierno fuerte, porque a ellos lo que les interesaba era el bienestar, no la democracia en sí, y que por tanto la democracia había fracasado por el comportamiento de los líderes políticos y de los partidos políticos latinoamericanos, y en especial los dominicanos. Eso es lo más importante. Por tanto, esas conclusiones de los estudios que se han hecho nos indican a nosotros que hay que cambiar el rumbo de hacer política y que los partidos políticos tienen que tener un nuevo estilo de comportamiento político, sobre todo cuando ascienden al poder y administran el Estado. Y que se necesita ser cuidadoso con las personas, primero que hacen política y segundo a quienes se eligen para los distintos puestos públicos, desde un regidor hasta un presidente o presidenta de la República. De manera que yo siempre he dicho que de la calidad y la resiedumbre moral, intelectual, humana y de la práctica de los seres humanos depende la calidad y la resiedumbre de las instituciones, incluyendo el Estado y el gobierno, que es la administración del Estado. Si la gente es buena, si la gente es capaz, si la gente es honesto, habrán instituciones, habrá Estado, habrá gobierno serio, honesto y capaz. Si es malo, se da lo contrario. De manera que ahora lo que estamos viendo es que en República Dominicana había un proceso de deterioro de la política como administración pública de los gobiernos, porque la gran mayoría estaban haciendo uso indebido de los recursos de los contribuyentes y por tanto de lo que administra el gobierno y el Estado de manera indebida para enriquecerse y acumular a nivel personal. Y que eso desprestigió a los partidos políticos y a la democracia en República Dominicana y ha llevado a la población a un descreimiento total en los políticos y en los partidos políticos, de tal manera que ya nadie quiere hacer política si no le dan dinero, si no es de carácter clientelar. Ellos dicen, lo mío adelante, y por eso para votar hay que irlo a buscar y darle cuarto para llevarlo a votar, lo que es una desgracia para la democracia y el partido político. Este proceso que Luis Abinader y el Ministerio Público han comenzado a implementar de atacar la corrupción y perseguir a los corruptos del pasado, no importa que sea del gobierno último, sino del pasado, y sobre todo mediante el sometimiento a la justicia con un proceso que debe ser correcto, con un expediente fundamentado, sustentado, bien sustentado para que no se caigan, y respetando el debido proceso, lo que las leyes y los códigos nuestros dicen para someter a una persona que se presume inocente hasta que no sea debidamente juzgado en un tribunal. Este proceso va a ayudar mucho, va a rescatar la confianza en el país, en los políticos y en los partidos políticos y en la democracia, si se lleva hacia adelante como se está llevando correctamente y si da resultados, si se condenan y se le expropia los recursos que indebidamente sustrajeron, que son recursos ajenos del pueblo, de los contribuyentes. Pero además va a permitir a que los políticos de ahora y del futuro se den cuenta que ellos no están por encima de la ley, que usted no va al Estado a asaltarlo como un patrimonio suyo, como una finca suya. Que si usted no es capaz de ejercer la política y adquirir un puesto público con honradez y conformarse con su salario que usted tiene, no haga política, dedíquese a empresario, dedíquese a otra cosa, pero no se dedique a política. De manera que si las leyes funcionan, si se acaba con la impunidad, que es la no aplicación de la ley, o nada más aplicarla para los pobres o la clase media, y si acabamos con la corrupción, ya hacemos una revolución social. Yo he dicho aquí que si Abinader y su equipo, o quien sea, combate y ataca y ataja la corrupción y mete preso a los corruptos y les expropia los recursos que se robaron y hace cumplir las leyes desde el presidente hasta el dominicano más humilde, ya hizo una revolución social. Con acabar con la impunidad y la corrupción, que es lo mismo, con la aplicación de las leyes, incluyendo la Constitución, los códigos y las leyes en particular, las resoluciones
y los principios jurídicos, ya nosotros hicimos una revolución en el país. Con eso nosotros creamos la seguridad jurídica e institucional para que los inversionistas vengan con confianza y para que se haga política y se haga actividad empresarial con confianza. La corrupción es a todos los niveles, tiene que ser a nivel público y privado, que tiene que atacarse, porque si hay un corrupto, porque hay un corruptor. Tenemos que atacarla a nivel del sector privado, a nivel del sector público, y todo aquel que use indebidamente una actividad profesional o empresarial o pública para enriquecerse de manera indebida, engañando, extorsionando, mintiendo, haciendo uso indebido de lo que no le pertenece, pues se le debe aplicar a la ley sin distinción de nadie. Y si la ley se aplica y se ataca a la corrupción y se traducen a la justicia los corruptos, sean del sector privado, del sector público, nosotros damos un gran avance y podemos lograr el desarrollo de este país, sacar y eliminarla, por lo menos disminuir sustancialmente la pobreza en República Dominicana y las desigualdades sociales que son tan abismales en este país. Yo espero que sigamos para adelante, que la justicia siga para adelante, que Abinader tenga la voluntad y su grupo que gobiernen cojan esto como experiencia y den un buen ejemplo al país para que avancemos. Héctor, cuando tú hablas sobre el espíritu del país o la encuesta que hicieron de que el 78% de los dominicanos aspiran a un gobierno que le garantice la seguridad. Acaban de aprobar en la Cámara de Diputados el Código Penal y sin las 3 causales. A mí me gustaría que Jefe, pues, en los minutos que quedan, pues, nos haga un resumen de esta parte. Bueno, la Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura la modificación del Código Penal, pero no incluyó las 3 causales que estaba siendo reclamada por la mujer dominicana, en el sentido de que ellas tuvieran el derecho a decidir si podían interrumpir o no el embarazo en aquellos casos donde la vida de la madre estaba en peligro, donde cuando el producto estaba ya determinado que no tenía la posibilidad de desarrollar la vida una vez se diera luz, o cuando la mujer había sido objeto de algún tipo de violación o de incesto. En la Cámara de Diputados esto se obvió para conocerse supuestamente en una ley especial, y con esto pues se le ha dado un duro golpe a todo el movimiento feminista y de la mujer en cuanto a sus derechos, porque realmente se le imposibilita extrayendo o sustrayendo esta parte de las 3 causales del Código Penal. Hay un caso muy reciente del 2 de junio de una joven llamada Winifred Núñez de Santiago, que desde los 2 meses de embarazo los médicos le decían que no había posibilidad de que se desarrollara favorablemente esa vida que llevaba en su vientre. Y a los 7 meses pues murió junto con el producto, porque ningún médico se atrevió a interrumpir el embarazo. Y esto es algo grave y es algo sintomático. Por eso nosotros confiamos en que el Senado de la República modifique esta parte, tome en consideración las 3 causales, que es algo justo y es un reclamo de la mujer, y que no solamente nuestros legisladores que toman en cuenta a la mujer para los discursos, el lenguaje sexista de que todos y ese tipo de asuntos, eso no es realmente tomando medidas que vayan en beneficio de la mujer, donde realmente ellos demuestran como representantes de los ciudadanos de que están a favor de ese sector. Muchas gracias a usted, amigo televidente. Les damos las gracias por acompañarnos sábado, como cada sábado los hacen como nuestro programa de Tallita y la Ilusión. Recordarles que una producción de FENACODET y le llega a ustedes gracias a la cortesía de Pastorizadora Rica, la Secretaría Nacional Dominicana, la Cooperativa Monmón Bueno, el Banco Central de la República Dominicana, Indurban, el Ministerio de Industria, Comercio y Pyme y CUDETA. Hasta el próximo sábado les decimos Héctor Sánchez, Luis Yepes Uncar y Ramón Tequera, quienes hablan.
Nos vemos el próximo sábado. Que pasen un buen fin de semana y la lluvia hay que cuidarse de ella porque tenemos un ciclón al frente de nuestra isla. Gracias a todos.